Queridos hermanos, Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo para que viniera a darnos vida eterna, para que nos diera la salvación desde la cruz y para que esa salvación llegara a todos los hombres. Él eligió a sus discípulos, a los 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles, por su temporalidad, es decir, tuvieron que morir, también eligieron a otros sucesores, como son los obispos. Y los obispos, como hemos escuchado en la catequesis reciente, los obispos son los encargados de custodiar todo lo que respecta a la verdad revelada por el Señor, y los obispos tienen sus colaboradores que los representan en cada parroquia. Son los sacerdotes. Los sacerdotes participan del segundo grado. El sacerdocio tiene 3 grados. El primer grado es el grado del diaconado. El segundo grado del sacerdocio es el sacerdotal. Y el tercer grado es el episcopal. Es cuando se ordenan a los obispos. Tuve la dicha de ser llamado a esta vocación. Pues fecha exacta no tengo, porque la vocación en cada persona es un misterio. Y decidí decirle sí al llamado que Dios me hizo, porque de verdad yo quiero ir al cielo. Y siento que para mí en lo particular, ser sacerdote es como la manera más fácil para mí de poder conquistar el cielo. Ciertamente Dios ya conquistó la salvación para cada uno, pero cada persona tiene que hacer la suya. ¿Y cómo se hace nuestra la salvación? Pues viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios en la vocación concreta. Y uno tiene que decir sí a esa vocación. No podemos quedarnos así como entre sí y no. Tenemos que optar por una vocación, ya sea una vocación de vida de soltero, pues vivir como soltero, vivir en castidad en la vida de soltero, virgen, y dedicarse a la santificación a través del trabajo o a través de una vida religiosa. También encontramos la vida sacerdotal, la vocación sacerdotal, donde nos santificamos a través de la celebración de los sacramentos, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Y en estos últimos años, pues el sacerdocio ha sido atacado gravemente por el Satanás. Y ahora pues ver a un sacerdote, de alguna manera, el mismo demonio pone en la mente de la gente, principalmente de la no creyente, ya no ver un signo sagrado, sino que ven en un sacerdote a un hombre malvado, a un pedófilo, a un hombre hipócrita. Y ciertamente los sacerdotes somos humanos y con tanta debilidad, pero también hay que considerar que el sacerdocio es un misterio a través del cual Dios continúa salvando a la humanidad. Y el sacerdote, independientemente sea bueno, sea malo, el sacerdote no puede manchar lo que Dios da a los feligreses a través de los sacramentos. En la teología se habla de un fruto en el accionar sacerdotal respecto a los sacramentos. Se habla de ex opere operato y ex opere operantis. El ex opere operato es aquello que se realiza por el hecho de ser sacramento, es decir, independientemente de la santidad del sacerdote. Se hace el fruto de ese sacramento es eficaz, independientemente el sacerdote ande bien o ande mal en su vida sacerdotal. Y el ex opere operantis es aquello que se ejecuta, pero tiene mucho que ver con
la santidad del sacerdote. Y para que un sacramento sea eficaz, basta el ex opere operato. No sé si los confundo, pero en palabras más nuestras, es que el sacerdote, aunque sea malo, no puede manchar la gracia, no puede interrumpir la gracia, la eficacia de los sacramentos. Una Santa Misa celebrada por un sacerdote malvado, en esa hostia consagrada, allí está Jesús vivo, puro, sin mancha, que es santificación para la sociedad, para la humanidad. De manera que el sacerdocio es algo tan especial que debemos valorarlo en la iglesia. ¿Y cómo vamos a valorarlo? ¿Cómo vamos a estimar el sacerdocio en la iglesia? Pues lo valoramos cuando cuidamos a nuestros sacerdotes. ¿Y cuándo los cuidamos? Cuando oramos por ellos. Tenemos un gran ejemplo. El Papa Francisco siempre desde el inicio de su pontificado comenzó a decirnos, oren por mí. Antes de darles la bendición nos dijo, quiero que oren por mí. Y él pidió oración. A veces uno puede sentirse autosuficiente, lleno de soberbia, en el cual uno no pide oraciones por los fieles, porque uno puede decir, si pedís oraciones, entonces los fieles van a decir que estás mal y por lo tanto no tenés la solvencia moral para predicar, como vos mismo estás mal. Entonces quizás por eso algunos sacerdotes en algunas veces pues no pedimos oraciones. Pero ahora yo sí, de verdad, yo pido oraciones por mi persona, por el padre Freddy Pocasangre, que también está en su aniversario, y por todos los sacerdotes, porque verdaderamente necesitamos oración, porque el tiempo en que vivimos son tiempos malos, y más por los nuevos sacerdotes que se están formando. Como cristianos tenemos que orar mucho por los seminaristas, porque ahora vivimos tiempos malos de tanta maldad, tanta facilidad para pecar. Me acuerdo antes cuando uno en la etapa de adolescente, si uno quería ver pornografía, tenía que rebuscársela para ver pornografía. Pero ahora no, ahora es tan fácil caer en esos pecados, porque está en la mano, lo tiene uno, pues ahí está el teléfono, si tenés internet lo tenés todos los pecados que querás tener. Entonces ahora hay una gran facilidad de desviarse de Dios. Claro, siempre han existido esos pecados, pero en estos tiempos malos, pues se ofrece con más facilidad oportunidades de fallar a Dios. Y por eso tenemos que orar mucho por los sacerdotes. Así como mamá ora por su hijo, por su hija, para que le vaya bien en su vida, así también oren por nosotros los sacerdotes, porque en gran medida la santificación de los fieles, la santidad de la iglesia, depende en gran medida de los buenos sacerdotes. Si ustedes tienen un mal sacerdote, pues les va a costar en su vida espiritual. Y si ustedes tienen un buen sacerdote, no hombre, si rápido se van a convertir. Y como dice el Señor, por sus frutos los van a conocer. Y ahí uno mide qué tanto este sacerdote hace oración, qué tanto este sacerdote está cerca de Dios. Y cuando ya comienzo a ver yo mis frutos, digo, no hombre, qué mal estoy realmente. Y por eso ahora pido al Señor que perdone todas mis negligencias, todos mis pecados, y que me permita luchar con más valentía, con más certeza, que pueda vencer todas mis perezas, todas mis negligencias, para poder estar a la altura de la necesidad que ahora tiene la iglesia. Necesita buenos sacerdotes, no malos sacerdotes. Y por ello les pido a ustedes de todo corazón, estoy hablando no solo con aquí los presentes, sino con todo El Salvador, que por favor oren por mí para que yo sea un buen sacerdote. Creo que aquí en la tierra el sacerdote no debe de buscar elogios,
porque eso viene sobrando, eso no es nada, eso es polvo que se lo lleva el viento. Lo que interesa es lo que Dios ve en nosotros. Lo que interesa es lo que realmente somos, lo que realmente estamos haciendo para nuestra salvación, porque una cosa es ayudar a salvar a los demás y otra cosa es ayudarse a salvarse a uno mismo. Porque un buen sacerdote no solo trabaja por la santificación de los demás, sino que su mayor énfasis está en la santificación personal. Ese es el buen sacerdote. Pero el sacerdote que está afanado por el hacer, termina vacío. Porque lo más importante del sacerdote es entrar en comunión con Dios, entrar en amistad con Dios, descubrir, conocer más al Señor, enamorarse más del Señor. Eso es lo más importante de un sacerdote, más que meramente lo que uno puede ver en el hacer. Porque uno, cuando empieza en el sacerdocio, su gran afán es hacer. Y cuando uno llega a una nueva parroquia, pues quiere cambiar todo, porque uno siente que es el iluminado, el lleno de dones y de virtudes y que va a cambiar a la gente. Qué equivocado muchas veces vivimos los sacerdotes, pensando que uno va a cambiar el corazón de los fieles. Y su responsabilidad, lo veo así. Mi responsabilidad es mi santificación, porque si yo soy santo, los demás necesariamente van a ser santos. Si yo me preocupo solo de la santificación de los demás y no trabajo mi propia santificación, mi propia amistad con Dios, en un primer momento uno tiene como la energía, la fuerza, la unción del seminario, pero después eso termina, así como la luna de miel en las parejas, que en un primer momento todo es maravilla, que fotos por aquí, que fotos por allá, que abrazados, que besando. O sea, después de 20 años quiero ver eso. Ya hasta alejados andan muchos. Siempre hay excepciones, por supuesto. He visto abuelitos que andan ahí juntos siempre. Hace unos días vi a un abuelito que llevaba a su esposa de la mano y muy viejitos, pero qué buena imagen ver eso. Ver esas personas que son fieles hasta el final. Yo, hermanos, no he ganado la batalla, estoy en batalla y necesito de la ayuda de ustedes. Y también yo sé que ustedes necesitan de mi ayuda y siempre me piden, Padre, ore por mí. Yo con mucho gusto, mi compromiso es ese, orar por ustedes. Me ordené para orar por ustedes, para traer la bendición de Dios hacia ustedes. Así que cuando ustedes me dicen, es como que me estén diciendo, Padre, cumpla su deber, porque para eso yo fui ordenado sacerdote, para la santificación de los demás. Y esa santificación de los demás depende el 100% de mi santificación. No hay un sacerdote mejor que el que es santo. Aunque sea falto de memoria, como el santo cura de Ars, el modelo de todos los sacerdotes, porque su principal preocupación fue su santidad personal. Y de eso pues me hace falta muchísimo. Y a la vez aprovecho para pedirles perdón a ustedes por mi falta de preparación, por negligencia. No puedo llamarle de otra manera. Al pan, pan y al vino, vino. Soy negligente y tengo tantos pecados que los que me conocen pues ya saben para qué confesarme públicamente. Solo decirles que me hace falta mucho y por lo tanto necesito de ustedes y pido la misericordia de Dios. Y si algo quiero grabar en mi corazón del Evangelio de ahora aplicado a mi sacerdocio, es lo que dice ahora el Evangelio, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Ciertamente se refiere al matrimonio, pero también el sacerdote se casa con la iglesia. El sacerdote se establece una fidelidad con la iglesia, y la iglesia son todos ustedes. De hecho, se le llama a un sacerdote, se le dice padre, por eso, porque los sacerdotes desde el bautismo están haciendo nuevos hijos de Dios, y en la vida espiritual
en el bautismo nacemos y el sacerdote es quien nos permite nacer a esa vida espiritual. Y le llamamos padres porque de los sacerdotes recibimos lo que viene de Dios Padre, que es la salvación para cada uno de nosotros. Porque en el sacerdote encontramos a Jesucristo. Y si algo puedo lamentar de mi vida sacerdotal, fueron esos momentos en los que no encontraron a Jesucristo en mi vida, cuando se acercaron personas y en lugar de encontrar higos, encontraron nada. Y el Señor, me acuerdo perfectamente cuando maldijo aquella higuera por no tener frutos. Y por eso les pido a ustedes oración. El sacerdote tiene todo igual que cualquier humano, es decir, con todas las tentaciones y todas las inclinaciones, pero tiene algo tan grande y tan sagrado como es el orden sacerdotal. Su ser está totalmente cambiado, de manera que nunca dejará de ser sacerdote. A un sacerdote le pueden quitar la capacidad de ejercer el ministerio, pero siempre va a ser sacerdote, siempre. Y en caso de peligro de muerte, aunque el sacerdote esté privado ya haya sido expulsado de la iglesia, reducido a su estado laical, como le llaman, pero él siempre sigue siendo sacerdote, porque es un carácter indeleble, así se le llama en la teología, es algo que no se puede borrar, es sacerdote para siempre. Y si se portó mal y le quitaron el ministerio, pero siempre va a seguir siendo sacerdote para siempre, así, porque es un sacramento indeleble, así como el bautismo es un sacramento indeleble, un solo bautismo para siempre, así como la confirmación, una sola confirmación para siempre. Qué dichosos somos, hermanos, por pertenecer a la iglesia, dotada por tantos bienes, y uno de los grandes bienes que tenemos que valorar, custodiar, cuidar es el don del sacerdocio. Sin el sacerdote no tenemos Eucaristía, y sin la Eucaristía estamos perdidos. Sin el sacerdote no tenemos confesión, y sin la confesión, pues ya sabemos que no podemos caminar con hambre bajo el sol, no podemos caminar sin los sacramentos. Damos gracias al Señor por el don del sacerdocio en todos los hombres que Él ha elegido, principalmente por haberme confiado el don sacerdotal. Me tardé demasiado, pero creo que es importante manifestar la alegría también que uno lleva adentro, ser sacerdote. Le pedimos a la Virgen que custodie a todos los sacerdotes, que así sea.